Quizás mucho podemos decir lo que nos allegamos a Dios, lo que tenemos fe, pero ¿quién es en verdad el que recibe el mandamiento de Dios? Proverbios 10:8. ¿Quién es el que recibe? Miren, hermanos, Proverbios 10:8. El sabio de corazón recibirá los mandamientos. 10:8. Mas el necio de labios caerá. Ve, por eso, hermanos, les digo de que a veces nosotros nos confundimos de que cuando ya nosotros nos congregamos, pensamos en nosotros mismos de que ya nosotros ya tenemos los mandamientos, pero la verdad, hermanos, estamos un poco confundidos. Todavía quizás nos falta entender quiénes son los que van a recibir los mandamientos. Claro que en un sentido figurado también vemos de que los que tienen los mandamientos son aquellos que sumían a Dios, son aquellos que de acuerdo a la misericordia de Dios nos hace conocer, ya sea que por medio de sueños, por medio de manifestaciones que a veces nosotros no conocemos. ¿Ve? A veces, hermano, yo he escuchado, mírenme, yo cuando era recién todavía, digamos, neófito, o sea, recién conocía las cosas de Dios, yo tenía muchos toques en el cuerpo, hermanos. Miren, tenía muchos toques en el cuerpo, pero yo no entendía, yo pensé de que quizás por naturaleza a uno le vienen esos toques, ¿no? Y preguntando a los antiguos, a los hermanos que tenían ese, digamos, ese don, ellos nos hacían entender cuál era la finalidad, por qué venían esos toques. Como nosotros somos nuevos todavía, no entendemos. Yo estoy seguro que acá hay hermanos de que no entienden todavía los misterios de Dios, no entendemos lo que Dios se quiere manifestar con nosotros. Tan es así, hermanos, de que poco a poco, si nosotros seguimos en los rudimentos, en aquel, digamos, camino que Dios nos traza, vamos a llegar a entender lo que Dios nos quiere decir. Vamos a entender. Adelante, hermanos. Entonces, hermanos, como estamos viendo, los dones, conforme ya hemos visto en anteriores sábados, los dones que Dios reparte a cada creyente, a cada cual de en verdad se llega delante de Dios. Como ya habíamos visto por medio del apóstol Pablo, que nos dice que cada uno tiene don de sanidad, don de discernimiento de sueños, don de predicar, don de profecía. ¿Ve? Y así muchas cosas, hermanos, que ya mayormente transcurran los días, vamos a, quizás mediante Dios, quizás algunos vamos a obtener lo que Dios quiere, hermano, darnos a nosotros. El mensaje de Dios, hermanos, es muy claro. Bienvenidos, hermanos, a la casa de Dios, la casa de oración. Entonces, hermanos, Dios es muy claro para con nosotros, los que creemos en su nombre. Por tal motivo, hermanos, a veces muchos nos allegamos por algunas enfermedades que tenemos, algunos nos allegamos porque nuestro corazón está presto para con Dios. Algunos nos allegamos quizás por querer favorecer a algún familiar. ¿Ve? En muchas maneras, hermano, a veces nosotros nos doblegamos a Dios. A veces también estamos cansados ya de la vida cotidiana en que nosotros vivimos en la sociedad.
lleno de maldad, lleno de mucha corrupción. Ya a veces ya nuestro corazón ya colmó todas esas cosas. ¿Y ya qué es lo que queremos? Un reposo. Queremos descansar de todas esas cosas, ¿ve? Entonces, hermanos, es por eso de que a veces nos allegamos a Dios de corazón. Ciegamente recibimos a Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que tarde o temprano Dios nos va a escuchar. Tarde o temprano Él nos va a hacer cambiar. Es por eso, hermano, de que todo ser humano quiere la transformación. Y de una u otra manera lo vamos a alcanzar, esa transformación. ¿Ve? Poco a poco, con el transcurrir de los días, hermanos, quizás Dios permita, vamos a ver un cambio en nosotros. Lo que antes éramos, digamos, coléricos, iracundos, entonces vamos a ver un cambio ya. Vamos a estar un poco más pasivos. Ya no nos vamos a alterar. ¿Por qué? Porque Dios ya está obrando en la persona. Dios ya está obrando en el creyente. Es tan así, hermanos, de que de una u otra forma, hermanos, Dios nos hace conocer sus misterios. Dios nos hace ver, nos revela en sueños qué es lo que debemos hacer. ¿Ve? Porque yo soy testigo, hermanos, y en mí aconteció, en mi familia, en mi madre. Ya nosotros estábamos cansados de la sociedad, hermanos. Entonces en eso mi madre sueña, ¿no? Y así preguntando a otras personas, pregunta, ¿dónde podemos ir a adorar a Dios, a rezar a Dios, así, ¿no? Aunque ya éramos como católicos, sabíamos que la iglesia existía católica, pero como repito, ya nosotros estábamos cansados de esos rudimentos, de esas costumbres. Entonces en sueño mi mamá recibe, ¿no?, una revelación de que en tal calle, en tal avenida, en tal casa, había una iglesia que se estaba formando, de que nadie lo conocía. Nosotros somos conscientes de que anteriormente no sabíamos de la congregación israelita del Nuevo Pacto Universal, nadie sabía. ¿Ve? De la noche a la mañana surgió por revelaciones. ¿Ve? Lo que nunca habíamos conocido, lo que nunca habíamos escuchado, llegamos a escuchar. Así es, hermanos. Pero gracias a Dios, hermanos, de que gracias a la misericordia de Dios ya estamos encaminándonos. Ya estamos yendo ya por un buen camino ya. Estamos tratando de dejar esos pasos perdidos, esos pasos que nos llevaban a la condenación. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos dado vuelta a la página. Hemos dado vuelta a la página y hemos visto nuestros errores en que estamos caminando. Porque todos cometemos errores, en muchas maneras ofendemos a Dios. Nadie es perfecto todavía. Pero sí, hermanos, con la ayuda del Señor, con la ayuda de Dios, tenemos que encaminarnos, hermanos. Queramos o no, tenemos que conducirnos por el camino que Dios nos está trazando hoy en día. Por eso, hermanos, vamos a ver unos cuantos versículos. Acerca de la ley de Dios, hermanos. El libro de Romanos, capítulo 10, versículo 4. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entendamos, hermano, a veces nos hemos visto a veces obligados a tener conversaciones con diferentes denominaciones, que el fin de la ley es Cristo, ya Cristo vino, ya pereció toda la ley. Pero es mentira, hermanos. Hay que entender lo que nos está diciendo. Un ejemplo, si nosotros queremos hacer esta cosa, miren, ve.
Por ejemplo, nosotros tenemos nuestros familiares. Ellos viven apartados de nosotros, viven lejos. Pero yo, como persona, como cristiano, quiero ir a visitarlos. Y tengo que ir a visitarlos. Es lo que nos metemos en la mente. Tengo que ir a visitarlos. Nuestra finalidad es visitarlo. Eso es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo. El fin, el motivo, la causa de la ley es llevarnos a Cristo, hermanos. Esa es la finalidad. Es como un padre de familia, mi hermano. El padre de familia, su finalidad, su propósito es que su hijo llegue a ser un profesional. Tiene una meta ya trazada. Eso es lo que Dios nos hace ver, hermanos, acerca de la ley. El propósito de la ley es llevarnos a Cristo. ¿Ve? En la Biblia católica nos habla más claro. Libro de Romanos, capítulo 10, verso 4. Hermana Yané, por favor, si tiene a bien. Diez, 4, por favor. Escuchemos, hermano. Bien, hermanos. Romanos 10, 4 en la católica, lo que nos dice, miren, escuchemos. Porque la ley lleva ¿a quién? A Cristo. Miren, hermanos, estamos entendiendo. Porque en la antigua versión dice que el fin de la ley es Cristo. O sea que muchos pensamos, en las otras dominaciones nos dicen, no, que ya la ley ya peneció, Cristo ya es el fin. Mentira, hermanos. Estamos viendo en la Biblia católica. Porque la ley lleva a Cristo. Y es entonces cuando por la fe se llega a ser justo. Miren, hermanos, a veces yo también estaba confundido. Pensaba de que ya la ley, cuando vino Cristo, ya ahí murió todo. Pero es mentira, hermano. Estamos viendo la Escritura. ¿Por qué dice que el fin de la ley es Cristo? A ver, veamos el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 23. Gálatas 3, 23. Dice así: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Estábamos sujetos, estábamos guardados bajo la ley. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Miren, hermanos, en la católica ya habíamos visto de que la ley nos llevaba a Cristo para que después seamos justificados por la fe. A ver, va a hacer lectura, hermano. ¿Ve? Ahora yo me pregunto, hermano, la fe, antes de que nosotros cuando no sabíamos, conocíamos qué era la fe, nada, no conocíamos. Por eso, hermano, nos dice de que nosotros estábamos reservados, estábamos guardados, dice, para aquella fe que iba a venir. Por eso dice, hermanos, el mismo libro,
verso 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Nos damos cuenta, hermanos? ¿Ah? La ley, sigue hablando de la ley que es nuestro ayo. En la católica dice nuestro ayudador, nuestro conductor. A veces nosotros nos ponemos a pensar de que, como dice el apóstol Pablo, los que están bajo la ley están bajo maldición. Mentira, hermano. ¿Quiénes están bajo maldición? Los que hacen maldad. Los que hacen fuera de lo que está escrito en la ley. Si la ley dice no matarás, si matamos, estamos transgrediendo la ley. Estamos transgrediéndolo. ¿Ve? Si la ley dice guarda el sábado del día del reposo, pero lo transgredimos, estamos haciendo mal. Estamos recibiendo una maldición, lo cual es Dios, dice bien claro, el que no reposar el día de sábado, ¿ve? Será maldito. ¿Ve? Por eso, hermanos, la ley es nuestro conductor, es nuestro ayudador, es nuestro ayo, es nuestro, digamos, podemos decir nuestro conductor, el que nos va a guiar a la fe, a justificarnos por la fe. Ahora, hermanos, si estamos viendo de que la fe iba a ser revelada, pero todavía no llegaba la fe. Estamos esperando la fe que iba a venir. Porque dice bien claro, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Estábamos guardados bajo la ley. ¿Para qué? Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Ahora, hermanos, veamos libro de Gálatas 3:25. En el mismo libro nos dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Miren, hermano, ya con nosotros tenemos fe, ya no necesitamos ya un ayo, ya no necesitamos un ayudador. ¿Por qué? Porque ya por medio de la ley nosotros nos hemos conducido para obtener esa fe que iba a ser revelada. Esa fe que Dios tenía que darnos a nosotros, tenía que impulsarnos. ¿Para qué? Para que nosotros lleguemos a servirlo como Dios en verdad se merece. ¿Ve? Ahora, hermanos, pero muchos nos están hablando de la fe que tenía que venir. Ahora la pregunta es, ¿qué es la fe? ¿Qué cosa es la fe? ¿A la fe lo podemos ver, lo podemos tocar, lo podemos palpar? Libro de Hebreos, ya lo saben, 11:1. ¿Ve? Entonces, hermanos, miren, ve, estábamos viendo de que nosotros estábamos guardados, estábamos confinados en la ley. ¿Para qué? Para que mañana más tarde llegamos a conocer o a recibir esa fe que todavía no conocíamos. Nosotros conocíamos, veíamos la ley, está bien, muy bien, pero no veíamos la fe todavía, no teníamos esa fe todavía en su plenitud. Entonces, poco a poco estamos viendo de que esta ley fue el ayudador, nuestro guía, nuestro
conductor para llevarnos a Cristo, para que por medio de Él recibamos la fe. Ahora nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, creemos en sus leyes, creemos en que todo lo que Dios hizo es real y todo lo que Él hizo existe. Es por eso, ¿por qué? Porque tenemos la fe. Pero yo me pregunto, la fe no lo podemos ver. Yo no lo puedo ver la fe que tiene nuestro hermano Orlando, nuestro hermano Campos. Yo no sé si tendrá fe o no. ¿Por qué? Porque la fe es espíritu. La fe nada más está en nosotros mismos. Nosotros mismos sabemos si tenemos fe o no. Es así, hermano. Es como si yo dijera, yo no sé, la hermana Yanel, la hermana Antioquia, ¿tendrá fe? Yo no sé. Solamente ellos lo pueden demostrar en sí mismos, en su persona, para con Dios. ¿Ve? Es por eso, hermanos, ¿ve? Lo que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la certeza, la convicción, lo que nosotros estamos esperando, aquella manifestación de lo que estamos esperando nosotros. Ahora, la convicción de lo que no se ve. Por eso, hermanos, nosotros por medio de la fe estamos confirmando de que Dios existe. Porque si yo no tuviera fe, yo diría de que Dios no existe. Por ejemplo, aquel grupo de ateos, ellos no creen en Dios. No creen en Dios. Para ellos, su postrimería, su prosperación, todo lo deben a ellos mismos, según ellos en su expresión. Porque ¿qué es lo que dice? Si no trabajo, no tengo nada, no prospero. Para ellos, su Dios es su dinero, es su perseverancia. Pero más allá, cuando las cosas vengan, cuando las cosas se manifiesten con veracidad, ahí es donde nos acordamos de Dios. Ahí sí nos acordamos de que Dios existe. ¿Ve? Por ejemplo, yo conocía cuando era muchacho todavía, en el año 70, cuando ocurrió el terremoto, Huaraz, Ancas, ¿ve? Yo justo llegaba a mi casa y en eso yo sentía que por las tiendas pasaba, ¿no? Pasaba cerca por la vereda, escuchaba que las botellas sonaban, parecían cascabeles, todas las botellas sonaban. Y yo como iba caminando, yo no sentía nada, porque cuando hay algún temblor, un terremoto, uno va caminando, no siente nada. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Miren, yo conocía gente de que eran recontracatólicos, no creían en Dios, en sí mismos para ellos mismos eran Dios a sí mismos. Entonces, ¿qué pasó? En esa hora se acordaban de Dios, salían corriendo, se tiraban al suelo, se arrodillaban. ¿Que Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Que Diosito salva. ¿Ve? Yo tampoco conocía, digamos, la existencia de los mandamientos en ese tiempo, todavía no era creyente. ¿Ve? Entonces vemos, hermanos, de que por parte de nosotros, por parte de la persona, por parte del humano, a veces somos hipócritas, se puede decir así. ¿Ve? ¿Por qué? Porque decimos no conocer a Dios, Dios no existe, ¿no? Pero cuando sucede alguna calamidad, cuando hay algún desastre, recién nomás, cuando hubo todos estos huaicos, nos acordamos de Dios. Nos acordamos de Dios, aunque no querramos, sale la pronunciación de Dios. ¿Es así o no, hermanos? Así es la veracidad. Bien, continuemos, hermanos. Estábamos viendo de que la fe era una cosa que no se ve. Bien, ahora, hermanos, ¿y qué es lo que no se ve? Digamos, ¿qué es lo que el creyente tiene en sí? ¿Qué es lo que no se ve? Veamos el libro de San Juan, capítulo 14, verso 17. San Juan 14, 17.
¿Se dan cuenta, hermanos? A ver, una lectura. ¿Ve? Estábamos viendo, hermanos, que la fe era las cosas que se esperan, las cosas que no se ven, lo que iba a venir. Por eso hago una recopilación. Cuando estábamos viendo que el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree, ¿no? La fe que tenía que venir. Y ya estamos viendo muy claro qué cosa era la fe. ¿Qué era la fe? Ahora estamos viendo, hermanos, que dice que la fe es la sustancia de las cosas que no se ven. ¿Ve? Ahora dice, estamos viendo qué es lo que no se ve. Porque yo al hermano Orlando, a la hermana Toque, a la hermana Laila, yo lo veo. Yo sé quién es, lo veo. Pero el Espíritu no lo vemos. Entonces dice el 17, San Juan 14, 17. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir. ¿Por qué? ¿Por qué no lo puede recibir? Porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen, porque está con ustedes y permanecerá en ustedes. Dice en Joel capítulo 2, verso 27, ¿no? Que en aquellos tiempos el pueblo de Dios nunca será avergonzado, nuevamente tenía que ser restituido, en lo cual los viejos, dice, soñarán sueños, derramaré de mi Espíritu Santo y sobre toda carne profetizarán. Pero Dios tenía que derramar su Espíritu, pero aquellas personas que creen, dice, no al que no cree. Por eso, hermano, que nosotros, creyentes que somos en Dios, tenemos arras, tenemos un porcentaje de lo que Dios nos quiere dar a nosotros, su Espíritu. Tenemos, un comienzo ya. Es como ustedes van a hacer un negocio de algo, entonces la parte que tiene, ¿no? Que tiene una cosa, si hace un auto, para que lo venda, él tiene que recibir arras, para asegurarse de que lo va a vender o que lo va a comprar. ¿Es así o no? Es así, hermano. Por ejemplo, yo quiero vender mi auto. Viene el señor, bueno, ya hacemos trato, pero dame arras, dame una parte para asegurarme, si no, ¿cómo lo voy a vender? Así es, hermano. Así, si nosotros queremos servir a Dios, tenemos que allegarnos a Dios. Tenemos que hacer un concierto con Dios. Allegarnos a Dios y decir, bueno, Señor, yo me doblego a ti, yo vengo hacia ti, reconozco mis errores, mis faltas que he cometido y estoy a tu disposición. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios te da una inicial del Espíritu Santo para ver cómo te encaminas, cómo vas desenvolviéndote en el camino. Así es, hermanos, así es igualito la comparación que Dios nos hace. ¿Ven? Hermanos, ahora, para ser breves, ¿cuáles son los frutos del Espíritu Santo? ¿Cuáles son los frutos de aquel Espíritu que no vemos? ¿Cuáles son los frutos? Libro de Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23. Hermanos, si nosotros fuéramos transgresores, fuéramos asesinos, ¿la ley nos condena o no? ¿Es así o no, hermanos? Ya. Ahora, pero como ya nosotros ya dejamos todas esas cosas y ahora estamos en el camino que Dios nos trazó.
Entonces, ya hemos recibido el Espíritu Santo. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Ahí estamos viendo. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, sobre toda esta cosa la ley no nos puede juzgar. ¿Por qué? Porque tenemos amor, tenemos fe, somos mansos, somos prácticamente, estamos sobre la ley. La ley no nos puede juzgar. Amén, hermanos. Bien, hermano, espero de que estos pequeños versículos lleguen a vosotros y, como siempre le digo, no nos quedemos ahí, hay que seguir indagando, hay que seguir investigando de acuerdo a este texto, hermanos. La paz de Dios sea con todos ustedes, hermanos y hermanas.